La Champions 2013-2014 nos ofreció un torneo lleno de emociones y desembocaría en una apasionante final en Lisboa. De camino a la capital portuguesa, hubo algunas sorpresas, como la reaparición de la Real Sociedad en la fase de grupos. Los donostiarras fueron colistas tras sumar un solo punto ante el Manchester United, que lideró el grupo A por delante de Bayer Leverkusen y Shakhtar Donetsk. La Juventus fue la gran decepción del grupo B, ya que solo pudo ganar un partido y acabó desahuciado por el Galatasaray a jugar la Europa League. En ese mismo grupo, el Real Madrid de la BBC firmó una primera fase casi inmaculada, que inició con una goleada por 1-6 en Estambul y un 4-0 ante el Copenhague. El equipo de Ancelotti ganó 2-1 a la Juventus en el Bernabéu y cedió su único empate con un 2-2 en Turín. Los madridistas se sobrepusieron a la expulsión de Sergio Ramos ante el Galatasaray, al que acabó goleando por 4-1 antes de despedirse de la primera fase con otra victoria por 0-2 en Dinamarca. El Atlético de Madrid de Simeone regresó con ganas a la máxima competición y sumó 16 puntos tras imponerse con autoridad a Zenit, Porto y Austria de Viena. El Barcelona se impuso a Milan, Ajax y Celtic en el grupo de campeones de Europa, mientras que Borussia Dortmund, Arsenal y Napoli protagonizaron un emocionante triple empate donde los italianos acabaron eliminados. El nuevo Bayern de Guardiola lideró un grupo fácil en el que solo compitió contra el Manchester City, que por fin alcanzó la fase de eliminatorias, al igual que lo hicieron Paris Saint-Germain y Olympiacos en el grupo C y Chelsea Schalke 04 en el E. Los alemanes de la cuenca del Ruhr quedaron emparejados con el Real Madrid, al que recibieron con un ambientazo en Gelsenkirchen. Benzema adelantó a los madridistas y Casillas hizo una parada para el recuerdo. Bale y Cristiano ampliaron la ventaja blanca y los tres integrantes de la BBC se anotaron un doblete espectacular. Huntelaar marcó un golazo del honor para el Schalke, que acudió al Bernabéu con un apabullante 1-6 en contra. El partido de vuelta trajo la grave lesión de Jesse y otra clara victoria española por 3-1. Otro doblete de Cristiano y un gol de Morata metían al Madrid en cuartos de final. Manchester City y Barcelona protagonizaron el duelo estrella de octavos. Los catalanes sufrieron en Inglaterra, pero el penalti y la expulsión de De Michelis cambió el sino del partido. Messi adelantó al Barça desde el punto de penalti y un gol de Dani Alves en el último minuto encarriló la eliminatoria para los azulgranas. En el Camp Nou, Messi volvió a adelantar a los culés. Y aunque Company igualó en el 89, Alves certificó en el tiempo de descuento la clasificación y la victoria del Barça. Más rotundo fue el Atlético de Madrid, que ganó en San Siro con un gol de Diego Costa y goleó 4-1 al Milan en el Vicente Calderón. Costa volvió a adelantar a los colchoneros. Kaká empató el partido, pero los goles de Arda, Raúl García y otro tanto de Diego Costa cerraron la clasificación rojiblanca. El United se llevó un susto tras perder 2-0 en Atenas frente a Olympiacos, pero consiguió una épica remontada en Old Trafford con un hat-trick de Van Persie. El Bayern volvió a eliminar al Arsenal venciendo 0-2 en Londres y empatando 1-1 en Alemania, mientras que el Chelsea de Mourinho sacó un valioso empate de Estambul y sentenció al Galatasaray con un 2-0 en Londres. El Borussia Dortmund dio cuenta del Zenit tras vencer 2-4 en Rusia y perder 1-2 en casa, mientras que el Paris Saint-Germain goleó por un global de 6-1 al Bayer Leverkusen
para completar el cuadro de cuartos de final. Los parisinos se enfrentaron al Chelsea en la siguiente ronda y golpearon primero con un golazo de Lavezzi. Hazard puso las tablas de penalti, pero con los goles de David Luiz en propia puerta y Pastore consiguieron una renta de 3-1. Los Blues salieron a por todas en Stamford Bridge y Schürrle marcó el 1-0 pasada la media hora. El Chelsea se volcó al ataque en la segunda parte y culminó la remontada con un gol de Demba Ba a 3 minutos del final. Real Madrid y Borussia Dortmund volvieron a verse las caras en Europa y los blancos arrasaron en el primer asalto del Bernabéu. Gareth Bale marcó el 1-0 a los 3 minutos. Isco hizo el segundo al filo de la media hora. Y Cristiano Ronaldo culminó una noche mágica anotando el 3-0 definitivo. Los de Ancelotti viajaron a Alemania con Cristiano Ronaldo entre algodones y con el luso en el banquillo desaprovecharon un penalti a su favor. La parada de Weidenfeller a Di María espoleó a los de Jürgen Klopp y mediada la primera parte, Royce batió a Casillas para comenzar a creer en la remontada. Los Borussers se volcaron sobre el área blanca y tras un remate al poste de Lewandowski, Royce volvía a marcar a placer. Los germanos estaban a un solo gol de igualar la eliminatoria y Mkhitaryan hizo temblar al madridismo tras estrellar un balón contra el poste. Las paradas milagrosas de Casillas y la entrada de Casemiro frenaron el ímpetu de los germanos y a pesar de todo el sufrimiento, el Madrid se metía en semifinales. Los otros dos equipos españoles en liza se enfrentaron en una igualada eliminatoria que comenzó en Barcelona. El Atlético de Madrid se adelantó al inicio de la segunda parte con un misil de Diego Rivas que sorprendió a Pinto. Neymar empató tras finalizar un genial pase de Iniesta y a pesar de los intentos locales hasta el final del partido, el primer duelo acababa en tablas. Los rojiblancos salieron en tromba en el duelo en el Calderón y con un gol de Coque a los 5 minutos de partido pusieron la eliminatoria de su lado. Villa pudo ampliar la ventaja con un disparo al poste y otro contra el travesaño, pero tras perdonar ante Pinto, el Barça fue ganando terreno a los colchoneros. Los del Tata Martino trataron de igualar la llave durante el tramo final, pero el equipo de Simeone se mostró impenetrable para conseguir una victoria que le clasificaba para las semifinales de la Copa de Europa. Manchester United y Bayern protagonizaron un intenso duelo en Old Trafford, donde De Gea y Neuer evitaron los goles en la primera parte. Los Red Devils golpearon primero con un testarazo de Vidic, pero los bávaros empataron con un zarpazo de Schweinsteiger. El centrocampista alemán acabó expulsado y la eliminatoria se tendría que decidir en Alemania. El United se adelantó en el Allianz de Múnich con un zurdazo de Bra que se coló por la escuadra. 2 minutos después, Mandzukic empató de cabeza y mediada la segunda parte, Müller devolvía la ventaja a los de Guardiola. Robben hizo el 3-1 con un gol marca de la casa y los muniqueses pasaban de ronda como los grandes favoritos. En semifinales, Bayern y Real Madrid volvieron a cruzar sus caminos y el Bernabéu se engalanó para recibir al vigente campeón. Los germanos dominaron la posesión durante el primer cuarto de hora, pero en un frenético ataque merengue, Benzema empujó a la red un servicio de Coentrao. Los de Ancelotti pudieron aumentar su ventaja, pero cuando el Bayern dio un paso al frente, Casillas volvió a ejercer de santo para evitar el empate de Götze.
Los blancos viajaron a Alemania con una mínima ventaja, y Rummenigge caldeó el partido de vuelta, advirtiendo que arderían hasta los árboles de Múnich. Los blancos salieron dispuestos a apagar el incendio, y pasado el cuarto de hora, Sergio Ramos marcaba con un imponente cabezazo. Solo 4 minutos después, el central sevillano marcaba el segundo con otro testarazo, y con el Bayern aún aturdido, Bale condujo una rápida contra que Cristiano empujó contra las mallas. El astro portugués completó su doblete con un tiro libre que sorprendió a la barrera, y el Madrid incendiaba Múnich con un histórico 0-4. Los de Ancelotti arrasaron al equipo de Guardiola, y tras 12 años de espera y 3 semifinales consecutivas perdidas, sacaban su billete a Lisboa en busca de la 10ª Copa de Europa. La otra semifinal entre Atlético de Madrid y Chelsea comenzó con el retorno del Niño Torres al Vicente Calderón. El duelo comenzó con la accidentada lesión de Petr Cech, y tras un partido táctico y con 2 murallas defensivas, blues y rojiblancos dejaron que todo se decidiese en Inglaterra. En Londres el Atleti comenzó dominador, y Koke casi sorprende a Barser con un parabólico disparo al travesaño. Con el paso de los minutos el Chelsea se fue recomponiendo, y en el minuto 35 Fernando Torres marcaba ante sus ex. El Atleti reaccionó con un gol de Adrián antes del descanso, y al cuarto de hora de la segunda parte, Diego Costa era derribado dentro del área y se encargó de poner a los colchoneros en ventaja. David Luiz pudo empatar con un cabezazo al poste, y con los locales volcados al ataque, Arda hizo el 1-3 definitivo que clasificaba a los de Simeone para la segunda final de la Copa de Europa de su historia 40 años después. El 24 de mayo de 2014, Real Madrid y Atlético de Madrid saltaron al Estadio da Luz de Lisboa para jugar una histórica final de Champions, siendo la primera vez que 2 equipos de la misma ciudad llegaban a la última instancia. Cristiano Ronaldo y Diego Costa llegaron muy tocados a la cita, y con las bajas de Xabi Alonso y Arda Turán, Ancelotti y Simeone sacaron un 11 de circunstancias. El derbi madrileño comenzó con mucha tensión, y a los 9 minutos, un mermado Diego Costa recayó de su lesión. El Madrid estuvo a punto de marcar por medio de Gareth Bale, pero fue el Atlético quien golpeó primero, cuando pasada la media hora, Godín aprovechó una garrafal salida de Casillas. Tras el descanso el Madrid se volcó sobre el campo rival, pero los blancos desperdiciaban sus ocasiones y la final se les escapaba entre las manos. Los rojiblancos ya saboreaban su primera orejona, pero en un saque de esquina en el último suspiro, un cabezazo de Sergio Ramos cambiaría la historia. Su testarazo en el 93 forzaba la prórroga, y con los rojiblancos fundidos físicamente, el tiempo extra se convirtió en un sometimiento blanco. En el 110 Di María inició una arrancada memorable, y tras la parada de Courtois, Bale acabó empujando el esférico a la red. Con el Atlético hundido en combate, Marcelo hizo el 3-1 sin oposición, y en el último minuto, Cristiano Ronaldo de penalti hacía historia para anotar su 17º gol en el torneo. Tras una épica final, el Real Madrid se llevaba el derbi más importante de la historia y levantaba al cielo de Lisboa
su 10º título de campeón. ¿Qué te pareció la 10ª del Real Madrid? Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal para no perderte próximas ediciones de la historia de la Champions.